Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, salseo y análisis profundo del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te damos la más cálida bienvenida y te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestras exclusivas. Aquí no dejamos títere con cabeza. Hoy, mis queridos espectadores, tenemos un vídeo que honestamente nos ha dejado pensando durante días. Un vídeo que va más allá del simple chisme y que nos invita a reflexionar sobre el lado más vulnerable de la fama. Prepárense para un momento de esos que hacen historia, un instante de esos que revelan la verdad detrás de las cámaras. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de un rojaazo, de esos que dejan un silencio ensordecedor. Pero no se trata de un simple tropiezo, no, señoras y señores, aquí vamos a analizarlo todo, desde la pregunta hasta las repercusiones, pasando por el contexto y las implicaciones. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque esto va para largo y está para chuparse los dedos. Asterisco, 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 asterisco. Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta, es conocido por su carisma arrollador, su talento indiscutible y su capacidad camaleónica para adaptarse a cualquier personaje. Le hemos visto transformarse en galanes de telenovela, en héroes de acción, en hombres de negocios y en un sinfín de roles que han dejado huella en el mundo del entretenimiento. Kerem no es solo un rostro bonito, es un actor con una profundidad y una versatilidad que le han ganado el respeto de la crítica y el cariño incondicional del público. Hemos sido testigos de su evolución profesional, desde sus inicios en la televisión hasta su consagración en producciones que han dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en fenómenos virales y generando un fandom que lo sigue con fervor. Le hemos visto desenvolverse con soltura en alfombras rojas, responder preguntas de todo tipo con humor e inteligencia, y mantener siempre una imagen impecable ante los medios. Pero como todos los seres humanos, Kerem tiene su lado vulnerable, ese lado que no siempre se muestra a las cámaras, y esta vez, la fachada se resquebrajó, dejando al descubierto una verdad que muchos sospechábamos, pero que pocas veces se verbaliza con tanta claridad. Asterisco, 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 asterisco. Como todos sabemos, las entrevistas con famosos son un campo de batalla donde las preguntas se lanzan como dardos, algunas buscando la chispa del escándalo, otras la anécdota graciosa, y otras, las menos, buscando una respuesta que realmente revele algo sobre el personaje. Los periodistas, como avezados exploradores, siempre están a la caza de esa joya, de ese momento único que generará titulares y acaparará la atención del público. Y los famosos, por su parte, están entrenados para responder con diplomacia, con gracia, y en muchos casos, con evasivas que no comprometan su imagen. Durante una reciente interacción con los medios, todo parecía seguir el guión habitual. Las preguntas fluían sobre sus proyectos actuales, sobre sus aspiraciones profesionales, sobre su vida fuera de los sets de grabación, incluso algunas pinceladas sobre su día a día, todo dentro de los márgenes de la normalidad. Kerem respondía con su habitual encanto, mostrando una sonrisa y un comportamiento impecable. Pero de repente, como un rayo en medio de la tormenta, una pregunta surgió de la nada, una interrogante aparentemente inofensiva, que logró desestabilizarlo por completo. Una pregunta que, como un misil teledirigido, impactó en un punto sensible de su ser, provocando una reacción que nadie esperaba. Asterisco, 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 asterisco. La pregunta, mis queridos espectadores, no tenía nada que ver con su vida amorosa, ni con los rumores sobre sus próximos trabajos, ni siquiera con las controversias que puedan haber surgido en el pasado. La pregunta, en apariencia, era una simple reflexión sobre el peso de la fama, sobre el precio de la exposición mediática, sobre las expectativas que la sociedad impone sobre las figuras públicas. Era una pregunta sobre la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta, de ser un ejemplo a seguir en cada palabra y en cada acción, de estar bajo el escrutinio constante de millones de ojos. Si algo que todos sabemos que existe, que todos intuimos, pero que pocas veces se plantea de forma tan directa, tan confrontacional. Imaginen la escena, un ambiente relajado, micrófonos grabando, flashes disparando, y de pronto, la pregunta surge como una bofetada inesperada. Una pregunta que abordaba la dualidad entre la imagen pública y la realidad privada, el abismo que a veces separa al personaje del ser humano, la dificultad de conciliar el éxito profesional con la salud mental y emocional. Asterisco, 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 asterisco. La reacción de Kerem fue inusual. No hubo la habitual sonrisa fingida,
no hubo respuestas evasivas, no hubo el socorrido. Próxima pregunta. Hubo un silencio. Un silencio denso, profundo, incómodo. Un silencio de esos que se sienten en el estómago, que te dejan sin aliento, que rompen la inercia de la conversación. Un silencio que se extendió por algunos segundos, que parecieron una eternidad, un lapso de tiempo en el que todos los presentes contuvieron la respiración, esperando una respuesta que no llegaba. Sus ojos, que usualmente reflejan alegría, seguridad y picardía, esta vez mostraban una mezcla de sorpresa, desconcierto y reflexión. Era como si la pregunta hubiera desarmado su defensa, como si hubiera perforado la coraza que suele usar para protegerse del escrutinio público. Podía sentir la incomodidad en el ambiente, esa tensión palpable que se genera cuando alguien es tomado por sorpresa y se ve confrontado con una verdad que prefiere evitar. En ese momento, la pregunta explosiva, como la hemos bautizado en este vídeo, lo había desarmado por completo, dejándolo al descubierto, vulnerable, humano. Era como si por un instante la máscara de la fama se hubiera caído, revelando al hombre que se esconde detrás del personaje. Asterisco, 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 asterisco. Este incidente, mis queridos espectadores, nos lleva a reflexionar profundamente sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, no solo los actores, sino todos aquellos que están expuestos a la constante mirada de los medios y del público. Es fácil ver a los famosos como seres inalcanzables, como modelos de perfección, como personas a las que nada les afecta. Olvidamos que detrás de las luces, las cámaras y las alfombras rojas, se esconden personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios dilemas. La exigencia constante de mantener una imagen perfecta, de ser un ejemplo a seguir en cada momento, de cumplir con las expectativas de millones de fans, puede ser extenuante, agotadora y, en algunos casos, incluso destructiva. La pregunta explosiva sacudió ese velo de perfección que a veces se impone a las celebridades, ese estereotipo que los reduce a meros objetos de admiración. Nos mostró a un Kerem Bürsin más humano, más vulnerable, más cercano a nosotros, más real. Nos demostró que no todo lo que brilla es oro, que detrás del glamour y la fama se esconden personas que también sufren, que también tienen dudas y que también se sienten presionadas por las expectativas sociales. Asterisco, asterisco, con elementos que representen la vulnerabilidad humana. La idea es contrastar la imagen pública con la realidad interior, asterisco, asterisco. ¿Por qué un silencio fue tan impactante? ¿Por qué ese vacío en la respuesta resonó con tanta fuerza en el ambiente? Porque en el mundo vertiginoso de las entrevistas, donde las respuestas rápidas, ingeniosas y políticamente correctas son la norma, un silencio de estas características es un espectáculo inusual, un fenómeno que llama poderosamente la atención. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un espacio cargado de significado, un momento en el que el cuerpo habla por sí solo, revelando emociones y sentimientos que no pueden ser expresados con palabras. Nos habla de una emoción real, de un sentimiento auténtico que no puede ser camuflado con la habitual máscara de la celebridad. El silencio de Kerem no fue un signo de debilidad, sino más bien un momento de introspección, un instante en el que quedó expuesto el peso que conlleva la fama, la responsabilidad que implica ser un referente para millones de personas, la dificultad de mantener un equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Este rojazo, este momento de incomodidad, nos invita a empatizar con las figuras públicas, a dejar de verlas como seres perfectos y a entender que su vida no es tan sencilla como parece, que también tienen sus propios demonios y que también necesitan un espacio para respirar. Asterisco, 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 asterisco. Pero como buenos espectadores curiosos, no podemos quedarnos solo con el momento del silencio. Queremos saber más, queremos conocer el desenlace de la historia, queremos saber qué pasó después. ¿Cómo reaccionó Kerem tras ese momento de vulnerabilidad? ¿Cómo logró recuperarse después de ser desarmado por una pregunta aparentemente inocua? Bueno, según los testigos presenciales, después de unos segundos que parecieron una eternidad, Kerem logró recomponerse, retomó el control de la situación, respiró profundamente y con gran profesionalismo, continuó la entrevista. Aunque sin duda la pregunta quedó flotando en el aire, generando un debate que trascendió la simple anécdota. El momento había quedado grabado en las retinas de todos los presentes, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Este incidente nos recuerda que aunque la fama pueda parecernos un camino de rosas, en realidad es un sendero lleno de desafíos y exigencias, un laberinto de luces y sombras en el que es fácil perderse.
Y que incluso las figuras más seguras, más carismáticas y más experimentadas pueden ser vulnerables ante una pregunta explosiva, ante un momento de honestidad que rompe con el guión establecido. Asterisco, 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 asterisco. El incidente de la pregunta explosiva no disminuye en absoluto el gran talento y el carisma arrollador de Kerem Bürsin. Al contrario, nos permite ver una faceta diferente del actor, una dimensión más humana, más vulnerable, más cercana a nosotros. Nos muestra que detrás del ídolo de masas, se esconde un ser humano con sus propias preocupaciones, sus propias dudas y sus propias batallas internas. Es importante recordar que las celebridades también son personas, que también tienen sentimientos, que también sufren, que también se equivocan. La presión social que se ejerce sobre los famosos es inmensa, y es importante tener empatía hacia ellos, entender que no son superhéroes, sino seres humanos como nosotros, que también necesitan un respiro, que también necesitan un espacio para ser ellos mismos, sin la máscara de la fama. Este rojaazo nos da la oportunidad de reflexionar sobre la presión social que se ejerce sobre los famosos, sobre el impacto que esto puede tener en su salud mental y emocional, sobre la necesidad de humanizar a las celebridades y de entender que, más allá de su imagen pública, hay personas con una vida compleja y llena de desafíos. En definitiva, fue un momento que nos dejó pensando a todos, un momento que nos invita a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y de nuestras expectativas sobre los demás. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, ¿qué les pareció esta noticia? ¿También se quedaron tan sorprendidos como nosotros con este rojaazo? ¿Sintieron la incomodidad en el silencio de Kerem? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que la pregunta fue justificada? ¿O que los famosos deberían tener un límite cuando se trata de preguntas personales? ¿Creen que los medios están siendo demasiado intrusivos con la vida de las celebridades? Dejen sus opiniones debajo de este vídeo, queremos saber qué piensan sobre este tema que nos afecta a todos como sociedad. Queremos generar un debate constructivo, queremos que este vídeo sea un espacio de reflexión, de diálogo y de intercambio de ideas. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, llamado a la acción, asterisco, asterisco. Ahora que ya lo sabes todo sobre la pregunta incómoda que dejó sin palabras a Kerem Bürsin, ahora que hemos analizado cada detalle de este incidente que ha dado la vuelta al mundo, no olvides darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos tus amigos y por supuesto, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ti, tenemos más noticias, más análisis, más debates y más momentos para reflexionar juntos. Asterisco, 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 asterisco. Muchísimas gracias por vernos, por su apoyo incondicional, por su participación activa y por formar parte de esta gran comunidad que crece día a día. Su opinión es muy importante para nosotros, sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo con la misma pasión, curiosidad y compromiso de siempre. No olviden dejar sus comentarios y contarnos qué les pareció esta noticia, cuál fue su reacción ante el silencio de Kerem y qué reflexión les dejó este incidente. Hasta la próxima, gente linda. Y recuerden, detrás de cada personaje, hay una historia humana que merece ser escuchada.